Ya, lo primero que deben estar pendientes cuando empiezan a hacer cualquier dibujo de AutoCAD es el espacio de trabajo que vamos a usar. El espacio de trabajo se cambia acá arriba, en esta parte. En este caso yo tengo 3D Modeling. Voy a cambiar a AutoCAD Clásico. ¿Por qué lo cambiamos a AutoCAD Clásico? Porque es un poco más fácil ver dónde están todas las herramientas de comando. En la izquierda voy a tener todos los comandos de dibujo y a la derecha voy a tener todos los comandos de modificación de objetos. Cualquier línea, cuadrado, rectángulo, círculo que haga, yo lo puedo modificar con todas las herramientas que están aquí al lado derecho. ¿Ya? Y todos los dibujos los hago en la parte izquierda. ¿Ya? Como les decía, cualquier dibujo que ustedes pretendan hacer, tienen que primero, estuvimos viendo el espacio de trabajo. Luego, vamos a, como les decía nuevamente, el espacio de trabajo tienen que ponerlo en AutoCAD Classic. Y luego tienen que tener la herramienta de ayuda al dibujo que las vimos al principio, que era en el F8, que es el modo ortogonal que deja que las líneas sean todas rectas. El F3, que es el Object Snap, o la referencia a objetos, que es comando F3. El F11, que es el rastreo a referencia a objetos. Y el F12, que es el Dynamic Input o entrada dinámica, que todo lo que sale en la pantalla de comando me lo va a decir al ladito del cursor. Referencia a objetos. Claro. Claro. En la referencia a objeto, aquí hay una parte que dice Settings. F11. Hay una parte que dice Settings. Con el botón derecho donde está el comando F3, Settings, y tienen que estar todo esto cliqueado. Punto final, punto medio, centro, intersección, perpendicular y tangente. Esos 6 referencias a objeto la vamos a usar. Todo esto me dan las referencias que dicen, punto final, punto centro. Si es que en algún momento yo estoy haciendo una línea y no me da el centro o el punto centro o la mitad de la línea, es porque no tengo activado el punto centro, el F3. Ya una vez que ya tengo todo eso activado o ya los parámetros ya dados, empiezo con el dibujo. En este caso nosotros vamos a hacer este dibujo que está en la plataforma y tengo que empezar a ver desde dónde lo puedo hacer. Generalmente todos estos dibujos es mejor empezar desde el centro, desde aquí. Bueno, aquí tengo toda la información, pero si se fijan, todas las medidas lineales, ya sea que están acá, para todo donde están los entrecentros de estos círculos, están todas referidas desde el centro. Por lo tanto, lo mejor es hacerlo desde el centro. Y empiezo a dibujar. ¿Qué hago aquí primero? Lo primero que está al centro dice que hay un diámetro, perdón, de 30. Por lo tanto, como el círculo siempre hace, en este caso está configurado, para que haga circunferencia a través del radio, voy al comando círculo y pincho en cualquier parte aquí donde quiera hacer el dibujo. 30 voy a dar el diámetro, por lo tanto tengo que dar el radio. ¿Se fijan la figura cómo está el centro, la circunferencia? Entonces si yo le doy 15, le estoy dando 15 de radio o 30 de diámetro. ¿Ya? Y ahí tengo mi círculo de 15. Entonces la línea de ¿Simetría? Después la vamos a hacer. Al último generalmente se hace eso. Es mejor dibujar, dibujar el dibujo inmediatamente y después hacer todo lo que necesito. Entonces aquí yo ya tengo este diámetro de 30. ¿Qué otra información es útil acá? Por ejemplo, la distancia entre este centro y este centro la tengo. No la tengo explícita, pero está implícita, ¿cierto? Son 50, porque dice que desde este punto hasta este punto hay 100, y esta línea de simetría que tiene la figura me dice que pasa por aquí justo la mitad de la pieza. Por lo tanto, desde el centro hacia allá, ¿cuánto hay? Entonces tomo una línea de referencia y si se fijan, ahí me marcó un centro. Eso es la referencia a objeto, el Object Snap. Entonces hacia allá le voy a dar 50.
para dar una línea de referencia, para poder hacer una circunferencia. Ah, claro, ahí dije, quiero hacer una línea ahora desde el centro. Vamos a repetir eso. Quiero hacer una línea desde el centro, ahí está, pincho, hacia la izquierda, ¿de cuánta medida? 50. Enter. Para terminar el comando, escape o enter, da lo mismo. Y en ese punto final de esa línea hay una circunferencia, que en este caso dice diámetro 20, o radio, entonces radio 10. Pincho aquí y le doy la expansión a este círculo y le digo 10. Enter. Es el radio externo que está aquí. Entonces, yo puedo repetir el comando círculo desde ese punto final, 18. Enter. Y ahí me queda una circunferencia. ¿Por qué no le quedan chuecas las líneas? Probablemente no tiene el comando F8 puesto. O el modo ortogonal. Ya, ahora, esta circunferencia que hice de 10 y la de 18 se repite al otro lado, ¿cierto? Es simétrica la pieza. Acá hay un comando, el tercer comando que está aquí, se llama mirror o simetría. Fíjense cómo funciona. Voy a seleccionar el comando simetría y le tengo que decir cuáles son los... Este es el comando simetría. Le tengo que decir cuáles son los elementos que yo quiero que copiar, como que si fuera un espejo, en la figura. Entonces, selecciono el comando. ¿Cuáles son los elementos que se repiten al otro lado? Ese círculo y ese círculo, los pinchos, ¿se ven que están seleccionados en línea segmentada? Entonces, si no quiero seleccionar más objetos, le doy Enter. Y ahora lo que me pregunta, especifique cuál es la línea, o el primer punto de la línea de simetría. ¿Ustedes la ven cuál es la línea de simetría aquí? Ahí la línea la podríamos copiar igual. Porque se copia así mismo para otro lado. Claro, podría ser, también es copiar. Por eso hay dos formas. Lo vamos a hacer de las dos formas. Ahora vamos a ocupar el simetría. Miren, simetría, tengo que especificarle cuál es la línea de simetría para que copie hacia el otro lado. Pero tengo que hacerlo a través de dos puntos. Voy a darle el primer punto, ese punto final de esa línea. Pincho. ¿Ya? Y el segundo punto me voy a ayudar con el modo ortogonal, que solamente me hace líneas en 90 grados, 0 grados, 270, etc. Fíjense, el segundo punto lo voy a dar acá arriba. Pincho. Y me dice ahí, quiere borrar los objetos de origen y sale una letra N. ¿La ven? O sea, no quiero borrar los objetos de origen. Entonces le voy a dar Enter. Y automáticamente me copia el mismo elemento hacia el otro lado. Con la misma distancia debe ser, porque como le di este punto de simetría, lo va a hacer 50 hacia el otro lado. Pero un poquito. Simetría. También, como dice Nanco, yo puedo copiar estos elementos. ¿Cuánta distancia tiene desde aquí hasta allá? Entonces voy a tomar una línea de referencia, línea, desde este punto hasta ese punto de 50. Y puedo copiar esos elementos. El segundo comando, copiar, copy. Selecciono copiar y le digo los elementos que quiero copiar. Quiero copiar ese objeto y ese objeto. Si no quiero elegir más objetos, Enter. ¿Desde dónde lo voy a copiar? ¿Ya? Un punto de referencia, ¿desde dónde lo voy a copiar? Lo voy a copiar desde este punto, centro. Pincho y me dice ¿hacia dónde lo quiere copiar? Lo quiero copiar hacia ese otro punto final. Pincho. Y se fijan que el elemento todavía queda en el cursor. Enter para terminar el comando. Y de la misma manera. Dos formas para hacer el mismo. Ya, ahora sí. Desde el centro hay otro radio de 25. Entonces voy a hacer circunferencia desde ese punto, radio 25. Y me va a generar esa circunferencia, la que está aquí. Esa circunferencia está unida a esta circunferencia por un trazo tangencial. Ese trazo, que es de radio 16, se hace con la otra función que tiene la circunferencia, que se llama
tangente, tangente, radio. Voy al círculo. Y acá abajo la pantalla de comandos aparece tangente, tangente, radio. ¿La ven dónde está? ¿Sí? Selecciono esa opción, tangente, tangente, radio. Y me pide que le dé dos tangentes para que se unan a través de un radio. Si yo me acerco a cualquiera de los radios, me aparece inmediatamente el símbolo de tangente o el snap de tangente. Entonces pincho ahí la primera tangente y pincho acá la segunda tangente. Y me pregunta cuál es el radio. El otro lado igual. No, pues tengo que pinchar las dos que es donde quiere que sea tangente. Fíjate, ese radio 16 es tangente en ese punto y tangente en ese punto. Por lo tanto, selecciono círculo, tangente, tangente, radio, tangente, tangente, radio, y es tangente en ese punto, tangente en ese punto, y tiene un radio de 16. Enter. Repito, círculo, tangente, tangente, radio, pincho el primer tangente, segunda tangente, 16, enter. Lo mismo pasa con el radio que está acá arriba, que dice que es un radio 80. Selecciono círculo, tangente, tangente, radio, tangente, tangente, radio, primera tangente, segunda tangente, 80. Y me da ese círculo. Y aquí simplemente recorto con el comando trim o recortar. Lo selecciono, inmediatamente presiono enter y pincho las líneas que no quiero que estén, los trazos que no estén. Ese no quiero que esté, ese tampoco y ese tampoco. Ojo, sobre todo con esa circunferencia tangencial. Yo tengo que darle el gesto donde quiero que sea tangente. Porque si yo selecciono círculo y le doy tangente, tangente, radio y pincho, por ejemplo, tangente en ese punto, tangente en este punto, 80, me va a dar hacia arriba. ¿Por qué? Porque le di que tangente era en ese punto y tangente en ese punto. Por lo tanto, importa el gesto que yo le dé al cursor cuando estoy pinchando las tangentes. Tangente, tangente, radio, ese punto, 80. Ahí me da los puntos que necesito. Y luego, trim, enter, selecciono ese trazo, pincho ese trazo, pincho ese trazo, e inmediatamente puedo pinchar ese trazo y ese trazo, ese y ese, y ya me va quedando, y también puedo pinchar inmediatamente ese y ese. Y ya me va quedando la figura como debería ser. Estas líneas de referencia ya no las necesito, así que las voy a borrar.